Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro Foro Permanente de Investigadores, patrocinado por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad y la Dirección General de Investigación, la cual yo presido. Hoy tenemos otra fantástica presentación de uno de nuestros investigadores. En esta ocasión tenemos al profesor Daniel Aguilar Rodríguez, de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, que ha aceptado nuestra invitación en esta nueva versión de foro. El profesor Daniel es comunicador social y periodista de nuestra casa de estudios y docente investigador, por supuesto, de la misma facultad en su centro de investigación que se llama Grupo Recasens de Investigación en Comunicación. Muy bien, gracias. Tiene una maestría en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y el doctor en Sociología de la Kansas State University. Tiene una amplia área de investigación, entre ellas lo que tiene que ver con en torno a comunicación y cultura, así como también en formas de participación política a través de los medios sociales. Ha sido profesor invitado en diferentes maestrías y doctorados en comunicación social y ciencias sociales. Queremos dar la bienvenida al profesor Daniel. Nuestra sesión tiene dos partes, una presentación de la investigación del profesor, que durará alrededor de 40 minutos, y luego tendremos un fragmento de 20 minutos para preguntas del público, o si tenemos en línea, preguntas también. Recuerden que tenemos un formato híbrido, la parte presencial en aquí en nuestro teatro, y la segunda, obviamente en la conexión en las redes, donde pues pueden hacer sus preguntas, o simplemente después, si quieren recuperar un poco la memoria de la conversación que va a tener el profe hoy con nosotros, pues ahí van a poder, por supuesto, volverla a ver y escuchar. Profesor, muchas gracias por su tiempo, gracias. Su gentileza de estar con nosotros y bienvenido. Gracias por la invitación y gracias a los que están aquí por la presencia. Bien, bueno, hoy voy a compartir con ustedes una presentación que he llamado de investigar sobre cómics a investigar con cómics. Y más que hablar de un proyecto en específico, es hablar de una trayectoria de investigación que hemos venido desarrollando, no solamente yo, sino junto con otros profesores de la Facultad de Comunicación pertenecientes al Grupo Recasens de Investigación en Comunicación. Esto porque pues, hacer investigación solo no es tan chévere. O sea, uno hace investigación solo, pero también hace investigación con los compadres, con la gente con la que trabaja, con la gente que también está metida en esto. Como decía el doctor Trujillo, yo soy comunicador social y tengo la maestría y el doctorado en Sociología, pero sobre todo soy una persona que toda la vida ha sido amante de los cómics. Crecí leyendo Mafalda, como hablábamos ahorita, Condorito, Asterix y Obelix. Siempre quise dibujar, pero me consideraba malísimo, además porque tengo un problema, soy daltónico. Entonces, cuando uno no entiende bien los colores, pues uno se va como desanimando también. Y desgraciadamente los profesores de arte en los colegios no animaban mucho a personas en ese tipo de condiciones, así que pues durante mucho tiempo me sentí frustrado. Sin embargo, puedo decirles con toda la franqueza y la sinceridad del mundo que me considero la persona más afortunada porque he logrado a lo largo de estos años hacer de los cómics, que son una de mis grandes pasiones, convertirla en mi objeto de estudio. ¿Listo? Y eso quiere decir que he logrado incorporarla no solamente como coleccionista y como lector, sino ya como persona que se dedica a estudiar qué nos están contando los cómics, quiénes cuentan a través de los cómics, cómo nos cuentan a través de los cómics y por supuesto llegar, como digo ahí, a investigar haciendo con cómics, que es otra cosa. Les cuento un poco. Hace 11 años, tuve los primeros acercamientos ya a los cómics, pero desde la perspectiva académica, cuando conocí al doctor Enrique Uribe Youngblood, que también es compañero de nosotros en la facultad, ahorita está en la Universidad de Gales haciendo una estancia de investigación. Nos encontramos porque teníamos en común la pasión por los cómics y los juegos de rol, Dungeons and Dragons y todas esas cosas de nerds, pero que hoy en día nos dan muchas herramientas creativas para poder hacer, crear y decir cosas. Comenzamos a trabajar en primera instancia, pues éramos coleccionistas con algunas pretensiones. Enrique Uribe
tenía una pretensión de ser guionista. Incluso publicaron unas cosas muy interesantes de cómics de él. Y yo tenía pretensiones dibujantes. Por supuesto, con unos éxitos bastante moderados en nuestras pretensiones. Así que decidimos fue investigar sobre cómics. Somos investigadores. Lo que sabemos hacer es hacernos preguntas, problematizar realidades, problematizar contextos, plantearnos unas posibles respuestas hipotéticas a ellos, diseñar unas metodologías que nos lleven a tratar de respondernos esa pregunta y bueno, al final decir qué encontramos. ¿Por qué nos interesaban los cómics? La primera cosa, queríamos saber de qué estaban hablando los cómics después del año 2012 y les voy a explicar por qué ese año. Ese año es bien importante porque en ese año cambia la ley del libro en Colombia. Antes, por allá en los años 90, en el año 93 más o menos, se hizo un cambio en la ley del libro y se dijo que, o se designó que las narrativas gráficas, es decir, los cómics, novelas gráficas y eso, estaban, digamos, no eran un producto válido cultural. Estaban en el mismo nivel de los crucigramas y la pornografía. Todavía estoy tratando de entender qué tienen que ver los crucigramas con la pornografía, pero bueno, espero respondérmelo algún día haciendo crucigramas, espero. En el año 2012 cambia la ley del libro y eso quiere decir que se reconoce en los cómics y las narrativas gráficas como en su valor cultural. Es decir, se reconoce que ahí hay cosas importantes que están aportando a la cultura nacional. ¿Eso qué impacto tiene? Tiene un impacto enorme, ¿sí? En primera instancia porque emerge una escena, si bien existía una escena independiente de los cómics, que estaba manifestada en colectivos culturales y de artistas, que habían editoriales independientes, había unos talleres de trabajos temáticos, artísticos muy interesantes. En el momento en el que aparece la ley del libro del 2012, eso quiere decir que también puede haber un flujo mayor de capital para invertir en esos proyectos, ¿sí? Antes de eso era muy difícil, porque hacer un proyecto de cómics tenía que salir del bolsillo de los mismos artistas. Sigue siéndolo difícil, sigue siendo muy complicado y todavía en buena medida sigue saliendo del bolsillo de los artistas. Pero ahora hay becas de estímulos, hay una serie de espacios a los cuales los artistas, dibujantes, escritores, guionistas, coloristas, pueden apuntar, pueden organizar trabajo y pueden generar esta clase de trabajos. Supongo que todos los que están aquí presentes y quienes nos ven desde Facebook, creo que es, YouTube, han estado en algún momento en la Feria del Libro y una de las stands más visitadas es el de narrativas gráficas. O han ido al SOFA, o han visitado el Festival Independiente de Cómic Colombiano, FICO, en la Biblioteca Virgilio Barco, este fin de semana hay uno. O han estado en el Comic Con y han visto cómo cada vez la afluencia de personas, sobre todo jóvenes, a esos espacios para acceder a narrativas gráficas es mucho mayor. De igual manera, es mucho mayor la producción de narrativas gráficas, principalmente desde el año 2012. Empezamos nosotros entonces a investigar sobre cómics. Dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Una de las primeras cosas que decidimos investigar fue Boogie el Aceitoso. Probablemente algunos de ustedes, o la mayoría, no conozcan a Boogie el Aceitoso, se los recomiendo, vayan y búsquenlo. De Fontana Rosa, del negro Fontana Rosa argentino, que creó un personaje maravilloso, que era el gringo, asesino, malandro, de quijada grande, de mascar chicle, como diría Piero, que era básicamente un sicario de la mafia, un mercenario, y era una forma de burlarse precisamente de todos esos personajes que había creado el cine norteamericano, personajes como Harry el Sucio de Clint Eastwood, o bueno, ahorita no me acuerdo de otros actores, Kojak y esa clase de cosas, que eran esos tipos así rudos, con unas pistolas larguísimas, que eran incapaces de sonreír, incapaces de amar, incapaces de hablar en muchos casos, y crea este personaje para burlarse un poco de ellos. En los años 80, esa tira cómica llega a Colombia, y llega a Colombia traída por un personaje muy interesante que es Daniel Samper Pisano, que era más amigo personal de
del negro Fontana Rosa. Daniel Samper Pisano, periodista, supongo que lo conocemos, además fue uno de los investigadores, de los primeros y más duros periodistas de investigación periodística en este país. Él trae esa tira cómica y comienzan a publicarla en el periódico El Tiempo, y pues es una tira cómica que es una gran mamadera de gallo, dice él, de hecho, ese fue el término que utilizó, para tomar el pelo sobre esa clase de situaciones. Desgraciadamente el público colombiano no lo entendió de la misma manera. Imagínense en los años 80, que es la época en que comienza la guerra dura contra los carteles y entre los carteles de las drogas. Si hablan con sus padres encontrarán historias como de bombas, masacres, tiroteos, a las cuales vimos cosas que no debíamos haber visto cuando éramos jóvenes. El caso es que mucha gente sintió en ese momento que Buggy el Aceitoso era una especie de apología al delito y al crimen, en un país que estaba sometido bajo un reino de violencia muy, muy fuerte. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿por qué no se entendió a Buggy el Aceitoso? ¿Qué fue lo que pasó detrás de ello? Quiero hacer una salvedad, creo que ya le había dicho, no voy a hablar sobre una investigación en particular, sino sobre una trayectoria. Y esa trayectoria tiene varios proyectos. En ese caso, entonces, lo que hicimos fue analizamos los 10 libros de Buggy el Aceitoso. Luego buscamos los lugares donde había sido publicada en el diario El Tiempo. Y la forma también era, entrevistamos a Daniel Samper Pisano, que fue quien lo trajo, no podíamos entrevistar a Fontana Rosa, que ya había muerto desgraciadamente, pero además tuvimos una cosa interesante, es que pudimos revisar las cartas al editor, que hacían los lectores, en donde se quejaban de Buggy el Aceitoso, y así pudimos triangular de alguna manera la información y mirar ¿por qué o cuál era el impacto que había tenido esa historia gráfica creada por Fontana Rosa a finales de los 70 y que llega aquí a Colombia en los años 80? Entonces, claro, fue mal interpretada, pero también es porque llegó en un momento que era muy complejo para el país. Bueno, nosotros hemos sido un país que nunca hemos tenido un momento que no sea complejo, pero este particularmente era pasado de violencia. Esa fue la primera publicación que hicimos nosotros con Enrique. Claro, ávidos lectores de Fontana Rosa, que también hacía parte como de nuestra cultura popular, esa cultura pop mediática a la cual estábamos expuestos. Posteriormente entonces dijimos, bueno, ¿de qué están hablando los cómics bogotanos y los cómics colombianos? Entonces empezamos a mirar, la gran mayoría en ese momento de los cómics se producían, o por lo menos de los que eran visibles en el mercado, que tampoco es que fuera muy, muy extenso, pues se producían en las grandes ciudades, Bogotá, Cali, que tiene una gran tradición con Cali Comics, Medellín, ¿sí? Algunas cosas en Barranquilla, en la costa. Pero entonces nosotros empezamos a mirar, bueno, ¿qué está pasando? En los años 90 apareció una publicación muy interesante que fue la revista Acme, que sale con un premio, entre otras cosas, de lo que en ese entonces se llamaba Colcultura, que permitió que varios artistas gráficos de Colombia pudieran mostrar ahí sus publicaciones, sus historias, hacerlos con una calidad bien interesante, se hizo conocido y bueno, como que hubo un respiro ahí interesante en torno a las narrativas gráficas y nosotros dijimos, bueno, miremos cómo se representa a la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles son el tipo de narrativas que se están construyendo frente a la ciudad de Bogotá en las narrativas gráficas? ¿Cómo la están mostrando? Para eso construimos un marco referencial, ¿cierto? Conceptual, con unas categorías que construimos desde la filosofía. Una es la distopía de fallo tecnológico, es decir, cuando algo sucede y el mundo se va a la porra porque la tecnología se ve afectada. Supongo que reconocen Terminator, ¿sí? La inteligencia artificial, los robots se toman el mundo, estamos dominados por ellos y bueno. La segunda es coerción simbólica o coerción física. Handmaid's Tale, ¿conocen el cuento de la criada? Es una ucronía, es un momento distópico.
Bueno, pasa algo similar ahora en algunos países, ¿no? En donde hay un sistema político que se pone sobre otro. Queríamos mirar las distopías también porque mucha gente habla de la utopía, ¿no? Como lo anhelado, pero esas utopías, eso que alguien anhela, para muchos también es una distopía, ¿cierto? El escenario ideal para algunos es el escenario de pesadilla de otros. Apocalipsis, zombies o infectados. Vivimos el COVID. Eso fue lo más cercano que hemos estado a una especie de apocalipsis, ¿cierto? Pero hemos visto películas, series de zombies, vampiros, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y finalmente, la cuarta categoría que construimos fue la de apocalipsis sobrenatural o no humano. La llegada de los marcianos, ¿sí? Y cómo eso nos afecta en lo que fuera. Construimos esas 4 categorías de análisis, ¿cierto? Las hicimos y miramos, eran más de 200 piezas gráficas desde 1992, es decir, desde que aparecen las revistas ACME, hasta el 2018, si no estoy mal, ¿sí? Y de esas seleccionamos finalmente 45 piezas. Ustedes pensarán en una pieza, pues no, una pieza es una revistilla, o una pieza es un libro, o sea, eran piezas realmente interesantes sobre las cuales hicimos un trabajo de análisis documental para poder mirar, ¿sí?, con cuáles de esas categorías de análisis que nosotros habíamos logrado construir se relacionaban más el tipo de productos. Esa investigación la hicimos junto con el doctor Uribe, la hicimos también con Sergio Roncayo Dau, gran compañero nuestro que murió 2 años después, desgraciadamente. Fue, digamos, el segundo gran producto que tuvimos respecto a los cómics en principio. Estábamos de cabeza investigando sobre cómics. Estábamos viendo qué es lo que nos están mostrando. Luego aparece Enrique con la idea de meternos en un proyecto que surge de la Universidad de Manchester en Inglaterra, donde la idea era poder caracterizar cómo se plantea o cómo estaba conformada la escena del cómic en los diferentes países de América Latina. Entonces, lo que nosotros hicimos, nos encargamos del capítulo Colombia para ello, y lo que hicimos fue tratar de mirar cómo se presentaba esa escena. No hablamos de una industria del cómic, porque realmente para hablar de una industria del cómic, sobre todo en esa época, todavía era muy incipiente. Hay una escena que está tomando fuerza, pero hay todavía muchas editoriales que son independientes. Ya entraron fuertemente las editoriales grandes como Planeta, como Penguin, como otras editoriales a jugar dentro de la producción de narrativas gráficas colombianas, pero el fuerte todavía está en editoriales pequeñas que venían de colectivos que son muy interesantes. Y ahorita más adelante hablaré de ellas. Queríamos mirar cómo se gestiona, quiénes hacen los espacios, quiénes consumen. Para ello pues, ubicamos colectivos de artistas, editores, sobre todo independientes, coleccionistas y por supuesto pues tratar también de ubicar quiénes eran los gestores de esos espacios, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque les cuento una cosa, cuando yo era niño, en Bogotá por ejemplo y en otras ciudades y pueblos del país, habían kioscos o espacios donde habían revistillas o cómics. Y la gente iba allá y compraba la revistilla o incluso podía llegar con una e intercambiarla. En los pueblos se utilizaba mucho el intercambio. Y se leían cómics, se leían sobre todo las de Disney, el Tío Rico, el Pato Donald, eran cosas que eran, y Condorito eran los más populares. Había muchísimos cómics, pero hacia principios, mediados de los 80, se fueron desvaneciendo. Se desvanecen a tal punto que antes comprar cómics era pues en estos kioscos, en estas revistillas, y habían unos muy famosos, Calimán, Águila Negra, bueno, y otros que no me acuerdo, Memín, que eran traídas de México principalmente, estaba la Editorial 5 y toda esa clase de cosas. Había un flujo interesante de cómics que se va desapareciendo, y finalmente los cómics que llegan eran cómics que llegaban a espacios como la librería francesa. Eso implica que
acceder a los cómics ya tiene un sentido ahí como de clase social. Porque ya para comprar cómics tocaba ir a la librería francesa, donde además no se conseguían en español, se conseguían en francés o inglés, y eran absolutamente costosos. Entonces va adquiriendo el acceso a los cómics y las narrativas gráficas, tienen una connotación de clase durante finales de los 80 hasta que aparece Acme, y es interesante porque entonces mucha gente que antes tenía cómics dejaron de accederlas. Y es posible que incluso, que si ustedes y los que están desde casa miran, no sé, con sus familias, de pronto por allá los abuelos o los tíos tengan revistas y cómics de esas épocas de los años 70 y 80 guardadas. Si las tienen, por favor, comuníquense conmigo, me interesan como producto, como corpus de análisis. Dentro de todo ese trabajo que empezamos a hacer, empezamos a darnos cuenta, claro, que desde el 2012 comienza a aumentar la producción de cómics en Colombia, aumentar la producción de narrativas gráficas en Colombia, y empezamos a ver, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué nos están contando? Y aparece el conflicto armado. El conflicto armado no es el único tema, no, pero sí es un tema que es recurrente. Ahora, tiene mucho sentido, claro. ¿Por qué? Porque es que el conflicto armado nos atraviesa a todos, de una u otra manera, bien sea porque lo hemos vivido en carne propia, nuestras familias cercanas o lejanas, o porque lo hemos visto, ¿cierto?, a través de los medios de comunicación, o porque nos afecta el bolsillo. Es decir, nos ha afectado a todos, nos ha atravesado a todos el conflicto armado. Y comienza a hacerse evidente dentro de las narrativas gráficas. Aquí empezamos a mirar una cosa interesante. Colombia, ya empezamos a mirar la relación que tiene, por ejemplo, el cómic con la realidad, con el contexto nacional. Colombia tiene una gran tradición en narrativas gráficas, particularmente de caricatura política y de caricatura editorial. Ahora bien, cuando hablamos de cómics, hablamos de contar una historia bajo una secuencia de viñetas. Generalmente una caricatura se hace en una o dos viñetas, en las cuales se plantea una idea, una reflexión, ¿cierto? O se hace una mofa o una exageración sobre alguien o algo. Ojo, no estoy reduciendo, no para nada, sino que son modos narrativos distintos. Y, digamos, Colombia tiene una gran historia en narrativas de caricaturas políticas. De hecho, en el externado aquí en el museo pueden consultar unas que hay una gran colección muy bonita. Pero si bien el año pasado se cumplieron 100 años del cómic nacional, es decir, ya como narrativas gráficas, después de la aparición de Mojicón, dibujado por Samper, pues no ha tenido la misma difusión ni la gran producción en comparación con, digamos, con lo que ha tenido las caricaturas políticas editoriales o, por ejemplo, comparado con otros países que tienen una gran producción de narrativas gráficas y que ha sido muchísimo más fuerte. ¿Sí? No estoy diciendo que no se haga, sino que no ha sido tan fuerte. Ahora bien, durante las últimas décadas, ¿qué ha cambiado? ¿Qué nos cuentan? Como les decía, aparece el conflicto interno, sobre todo porque después del 2014, cuando las negociaciones de paz con las FARC se hacen públicas, ¿sí? Y comienzan a aparecer dentro de la agenda política y mediática lo que es el conflicto armado, los temas sobre los cuales se discutían, que en realidad pues, era difícil porque no los teníamos claros del todo, por eso fue también difícil luego leer el documento de los acuerdos para votar sobre un plebiscito después, ¿sí? Pero en ese momento, como comienza a ser parte también de la agenda de discusión mediática, política, pero también cotidiana, porque la gente en las familias comenzaba a hablar sobre eso, comenzaba a tomar partidos, comenzaban a decir, incluso era tan cotidiano que hubo iniciativas de la ciudadanía por hacer pedagogía en torno a los puntos claves de la negociación. Entonces emerge el tema, ¿sí? Emerge el tema nuevamente y era como un poco más, era posible hablar de una manera un poco más amplia y libre al respecto, con todo lo problemático que ello era. Entonces, por supuesto, esas temáticas comienzan a hacerse presentes en las narrativas gráficas. ¿Qué encontramos? Primero que todo, hicimos una recopilación de
todos los cómics que estaban desde el 2012 hasta el año 2022, en esos 10 años, en los que apareciera el conflicto armado, bien fuese como escenario de la historia, ¿cierto? O como un contexto histórico que determina la historia, o, por ejemplo, como un factor relevante que determina alguna característica de un personaje. Pensemos, ahorita no me acuerdo cuál era el título de la historia, en la que le tienen miedo a un pisco, a un personaje. Entonces alguien pregunta, ¿pero por qué le tienen tanto miedo? Dice, no, es que es desmovilizado. Ahí aparece el conflicto, ¿sí? Como un elemento que determina el carácter de ese personaje que hace parte de la historia. Entonces hicimos una construcción interesante para poder mirar cómo esas narrativas en las cuales el conflicto aparecía de una u otra manera, ¿qué nos estaban contando? Y encontramos cosas fantásticas. El primero es el tipo de narrativas, ¿sí? ¿Cómo estaban contando la historia? De todos esos documentos que encontramos, al final encontramos 45 libros, es decir, novelas gráficas, ¿sí? Y revistillas de más o menos 20, 25 páginas, que esos son más o menos como unas 120 viñetas en las cuales se cuenta una historia, en las cuales aparecía el conflicto armado en Colombia. De esas 45 donde era evidente, encontramos, por ejemplo, que 20 de ellas eran historias de ficción, es decir, se armaba una historia cualquiera y se contaba a partir de las viñetas. Hay una interesante, Liborina, que sacó la editorial Planeta, que sucede creo que es dentro de 65 años. Es una historia de ciencia ficción, en donde un pueblo logra encerrarse de manera mágica para no ser encontrado por el conflicto. Total que cuando aparecen unos estudiantes que se van a meter al bosque y encuentran este pueblo, resulta que esta gente no se ha enterado que el conflicto se acabó, que la guerra no existe, o sea que ya no hay guerra en ese momento, ¿sí? Y siguen teniendo unas prácticas bastante complejas pensando que hay guerra, y además unas prácticas también complejas para poder reproducirse y mantenerse a salvo. Esta es una historia de ficción, completamente, pensando a futuro. Encontramos también que 10 de esas historias que leímos eran documentales. Cuando hablamos de documentales quiere decir que se centran sobre hechos y datos absolutamente reales, verificables, contrastables, ¿sí? Y se centra la narrativa sobre el dato, sobre los datos. Resulta que durante el periodo de las negociaciones de paz y luego sobre la implementación, que aparecen además unas entidades interesantes como la Comisión de la Verdad en Colombia, que supongo la conocen, y la JEP, ¿cierto? Que es todo el sistema de justicia transicional que se genera tras el acuerdo de paz con las FARC. Dentro de la función particular de la Comisión de la Verdad era registrar las historias de las víctimas. Registrar las historias de las víctimas y de las personas que eran consideradas responsables de los hechos de violencia en el país. Y empezaron a recolectar las historias y empezaron a darse cuenta ellos de que era posible e importante recurrir a las narrativas gráficas para contarle al país cosas que habían sucedido en el marco del conflicto armado, sobre todo centrándola en temas puntuales: desaparición, ¿cierto? Violencia sexual, desplazamiento, despojo, y por supuesto aparecieron temas que no habían aparecido antes en las otras negociaciones que habían, y eran el exilio. Esos se organizan y son publicados como novelas gráficas y las encuentran, por cierto, en la plataforma de la Comisión de la Verdad, son de libre descarga y son interesantísimas. Esos son documentos interesantes. Pero también encontramos que de las 45, las 15 restantes utilizaban una cosa que es interesante dentro de las ciencias sociales y las humanidades, que se llama la imputación. La imputación
es algo que además utilizaba muchísimo Alfredo Molano, el sociólogo colombiano, que se iba a lomo de mula, a la Colombia profunda, ya, donde no llega nadie, por eso tocaba lomo de mula. ¿Listo? Entrevistando gente, recopilando datos, historias que habían sucedido en lugares que eran reales, con gente que existía, pero para contarlas construía unos personajes ficcionales a los cuales les imputaba esos hechos. Total que cuando uno lee la historia, está leyendo cosas que pasaron en sitios que pasaron, pero a través de personajes ficticios. Y eso nos pareció interesantísimo. ¿Por qué? Porque es que resulta que entonces de las 45 piezas que miramos, 25 de ellas giraban en torno a la investigación. Eran investigaciones, tenían datos, estaban soportadas por trabajos de campo interesantes en regiones, preguntándole a la gente, preguntándole a las víctimas del conflicto, preguntándole a los responsables. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad o en el caso de la Centro Nacional de Memoria Histórica, que sacaron libros al respecto. Pero, por ejemplo, artistas independientes, ellos lo que hacían era recoger la información que les llegaba, recoger historias que les llegaba por boca de familiares, de amigos, de conocidos, de vecinos. Y sobre ellos empezaron a contar cosas muy interesantes, cosas que nos dan cuenta, por ejemplo, cómo se veía y cómo era representado el responsable, cómo se comprendían a las víctimas, cómo eran representadas esas víctimas. Lo interesante es que si uno mira los resultados, por ejemplo, en torno a ello en la Comisión de la Verdad y en los datos que obtuvimos a partir de esa investigación sobre la representación del conflicto armado a través de los cómics, es interesante porque encontramos lo mismo. Las mujeres, sobre todo las mujeres en regiones, mujeres indígenas, campesinas y afro, son las grandes víctimas del país, del conflicto armado. La relación entre guerrilla, paramilitares y, por ejemplo, grupos al margen de la ley que no son identificados. ¿Sí? Llegaron dando bala y había explosiones. ¿Quiénes fueron? No sabemos, pero llevaban botas de caucho. ¿Sí? Puede haber sido la guerrilla, podría haber sido los paramilitares, no sabemos. ¿Sí? Pero eran grupos al margen de la ley. El hecho de que fueran investigaciones, cómics que se fundamentaban en procesos de investigación, pues nos llamó muchísimo la atención precisamente por ser investigadores. Así que quisimos mirar cuáles eran las metodologías que estaban relacionadas con ese tipo de trabajos. Nos dimos cuenta que buena parte de esos trabajos eran trabajos de corte etnográfico y unos trabajos muy serios, muy serios, muy interesantes. Les recomiendo, entre otros, Caminos Condenados, de Cohete Comic. También hay uno bellísimo que se llama Sabores Lejanos, Recetarios Sabores Lejanos. Son 8 historias sobre 8 platos típicos en 8 regiones del país, donde nos cuentan cómo se hacen, parte de la receta, pero luego nos cuenta la historia por qué la gente no puede comer ese plato. Por desplazamiento, por afectación ambiental, por amenazas, bueno, lo que sea. Historias de vida y biografías. Eso ha sido bien interesante también. Es decir, cómo a través de la vida de una persona podemos dar cuenta del conflicto interno armado. Y finalmente también encontramos que había investigaciones que utilizaban el formato de investigación-acción participativa. ¿Sí? Unos trabajos de sociología muy interesantes en los cuales además el trabajo de creación de la historia, incluso el diseño de los personajes, se hace en conjunto con la comunidad que se está interviniendo. Es un trabajo de corte participativo muy potente, pero que además luego nos dimos cuenta que eso no era nuevo. ¿Sí? ¿Qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, que las narrativas gráficas también se plantean como una metodología para hacer investigación. Y que más allá pues, de presentarse como un resultado de investigación, era que las narrativas gráficas puedan ser utilizadas como una metodología de investigación. Es decir, la creación de un dibujo
por parte de una persona ya puede constituir un dato muy interesante a la hora de hacer una investigación. Cómo las personas representan su realidad, su contexto a partir de crear una historia con dibujos. Hay cosas que salen difíciles con las palabras, hay cosas que son muy complejas de enunciar, de decir, incluso de escribir, pero de pronto al dibujarlas es mucho más sencillo para la persona expresarlo. Les decía que eso no es nuevo, porque nos encontramos cosas interesantes. Resulta que desde los años 70, por lo menos en Colombia, eso ya se venía haciendo. Estos son unas tiras cómicas, no, son unos librillos que salieron en los años 70, que se hicieron bajo la dirección del sociólogo Orlando Falsborda, padre de la sociología en Colombia con Camilo Torres, quien hizo un trabajo maravilloso que se llamó La historia doble de la costa. Para quienes no lo saben, es un libro, son 4 libros que se leen. En la parte izquierda está la historia contada por las personas que la vivieron, y en la parte derecha está el análisis sociológico sobre los contextos, las formas de producción, las relaciones de poder y sociales que estaban, digamos, o que explican esa historia que las personas estaban contando. Pero el trabajo de campo que él hizo fue acompañado de dibujantes. Dentro de ellos había uno particularmente muy importante que era Julianov Chalarka. Julianov Chalarka lo que hace es dibujar las entrevistas y luego le mostraba a la gente y le decía: ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Se siente representado? ¿Hay algo que quiera añadir? ¿Hay algo que quiera aportar? Y la gente empezaba a generar cosas, a generar ideas, a intervenir esos proyectos. Era como hacer una especie de ejercicio de impugnación en caliente. Impugnación es: yo voy y digo, esto es lo que he encontrado, ustedes como personas participantes de la investigación están de acuerdo, hay algo que quieran aportar, algo que quieran decir al respecto. En este caso salen estas, fueron más, pero estas son las que fotografié para la presentación de hoy. Son muy interesantes porque son historias, son historietas que dan cuenta de procesos sociales muy fuertes, muy fuertes. El Boche, Loma Grande y Tinajones, por ejemplo, tienen que ver con la lucha agraria en Colombia, en el Caribe colombiano. Sí, es una historia desde la llegada de los españoles. Es una cosa muy, muy interesante. Ha habido entonces, desde entonces, se puede decir que ha habido una estrecha relación entre investigación social y el uso de cómics como metodología, ¿cierto? Como parte de ese trabajo de recolección de información y de análisis de la información también. Pero tenemos también, por otra parte, pues, los cómics y las narrativas gráficas como una herramienta para la divulgación de los procesos de investigación, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Digamos, cuando nosotros hacemos investigación pensamos en 2 grandes formas de comunicación de las investigaciones. Por un lado, la difusión, que es los artículos, los capítulos de libros que escribimos para otros investigadores principalmente, pero otro aspecto importantísimo y desgraciadamente no tan utilizado es la divulgación científica, es cómo le llegamos nosotros a la gente, ¿sí? ¿Cómo le llegamos nosotros a la gente? Y aquí es donde empezamos a plantearnos entonces, desde el grupo Recasens de Investigación en Comunicación, ¿cómo y a quién narramos una investigación? Son preguntas que nos empezamos a hacer nosotros ya a la hora de pensar lo que estamos haciendo y a quién le queremos llegar. Entonces tenemos, hay documentales, ¿cierto? Construimos historias ya pensando en el storytelling. Sí, porque yo puedo coger los datos y presentarlos con muñequitos. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. O puedo pensar una historia y a partir de esa historia dar cuenta de un fenómeno o el desarrollo de unos procesos sociales particulares. Entonces, crear una historia, eso significa crear una historia, crear personajes, pero lo más importante, esto es investigación, no perder el rigor. No perder el rigor. El rigor está en el proceso que se hace, en la recolección, desde el diseño del marco teórico, conceptual, en el diseño metodológico que yo hago, que me garantiza la validez de esos datos que yo recojo, también me garantiza la manera en la que yo voy a realizar ese análisis y por supuesto ya, si yo le quiero meter el storytelling, es cómo lo voy a contar. ¿Qué es? Digamos, hasta aquí les he contado que empezamos a averiguar sobre, ¿nos gustan los cómics? ¿Qué nos cuentan los cómics? Luego dijimos, uy, los cómics nos están contando cosas fuertes,
Vamos a averiguar cómo lo están contando. ¿Listo? Pero entonces ya empezamos nosotros a decir, ¿será que podemos involucrar esto también? Eso está muy interesante. ¿Podemos utilizar los cómics como una herramienta de metodología de investigación? Sí, y ahorita estamos incorporando, por lo menos en el grupo de investigación estamos empezando a hacer cositas. Las narrativas gráficas pueden dar una visión profunda que fortalece los proyectos de investigación cualitativa. Eso es interesante, ¿por qué? Sobre todo pensando que cuando usted le da una hoja, colores y un lápiz a alguien para dibujar algo que quiere decir, le está dando voz a ese participante, que es uno de los elementos claves de la investigación cualitativa. Pero además esa persona, en el momento en el que explica o cuenta o narra su trabajo, su dibujo, pues también está dando cuenta de cosas muy importantes. Entender los dibujos como un dato, ¿cierto?, en proyectos de participación, de investigación participativa, y por supuesto implicaba entender que los cómics y las novelas gráficas tenían un valor no solamente cultural, sino también académico. Es decir, poder entender que a través de narrativas gráficas yo puedo estudiar historia o puedo enseñarle un proceso o un aspecto particular de la historia del país, o de economía, o de política. O mejor aún, si me pongo en primera persona, yo puedo hacerme partícipe de la esfera pública a través del uso de unas herramientas gráficas. Porque a veces no puedo hablar, pero eso no quiere decir que mi voz no pueda ser escuchada, sino puede ser vista. Así que desde el año pasado en la facultad, en el grupo Recasens de investigación, decidimos utilizar las novelas gráficas en dos sentidos. La primera, como método, en esa estamos ahorita trabajando. Y la otra, como productos. Y desarrollamos lo que nosotros llamamos una estrategia de apropiación social del conocimiento. Es decir, a partir de unas piezas de divulgación científica, generar procesos a partir de los cuales la sociedad reciba esa información, sepa de qué estamos investigando, sobre qué estamos hablando, sobre todo cómo lo hicimos, e incluso pueda interpelarnos. ¿Sí? Puede decir, oiga, me pareció chévere o no estoy de acuerdo porque eso es uno de los principios fundamentales de hacer investigación también. Esa estrategia la llamamos las grapas del GRIC. Y salieron los dos primeros numeritos, que quienes lo quieran en la Facultad de Comunicación los pueden reclamar impresos, sino ahorita se les reparten unos volanticos porque también está en digital. Grapas porque son revistillas. Una de las formas de llamar a estas revistillas de cómics es las grapitas. Entonces las grapas del GRIC, el GRIC es el Grupo Recasens de Investigación en Comunicación. Ahí hemos tratado, por supuesto, el tema del conflicto armado. Este es el número 2, que es este. Se llama Viñetas de la Guerra. Es una investigación que hicimos precisamente sobre cómo fue representado el conflicto armado a través de las narrativas gráficas colombianas. Ese fue un proyecto que duró 2 años haciendo, y el texto lo hicimos junto con Jessica Contreras, estudiante, bueno, ya egresada de la Facultad de Comunicación Social. Es un trabajo bien interesante que hicimos. Ese trabajo junto con este este ya se publicó en manera de póster, es sobre las representaciones de las mujeres dentro de la escena cómica colombiana, en dos sentidos. Uno, en cómo son representadas en las historias y gráficamente, y en el segundo sentido, en cómo esas representaciones se han transformado a medida que la participación de las mujeres es más activa dentro de la producción de narrativas gráficas en Colombia. Sacamos este póster. Este póster también lo pueden encontrar publicado en la página web de la facultad, de la Maestría en Comunicación Creativa y Medios Emergentes, si no estoy mal. Otro producto es este, que es sobre rock y COVID en Bogotá. Se llama Bogotá, una ciudad en cuarentena. Y es un proyecto que está atado con un ejercicio de investigación que duró 3 años, que era una cartografía social del rock bogotano en 3 momentos. Y cuando estábamos haciéndola entró el COVID. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿y qué hacen los rockeros? ¿Qué hacen los que siguen la música? ¿Qué hacen los gestores, los que consumen? ¿Cómo ensayan? Entonces empezamos a averiguar sobre eso, y esa decidimos sacarla en cómic. Las 2 primeras son documentales, es unos muñequitos presentando los datos. Esta ya recurre a la generación de un storytelling, en donde hay unos personajes que tienen unas características y una personalidad particular, unos roles, y ellos van contando en primera persona qué fue lo que sucedió y más o menos a qué le apuntaba lo que hicimos en el externado.
Ahí está, si escanean esto van a encontrar las versiones digitales de las primeras grapas del GRIC. Si van a tomar fotos me avisan para peinarme la barba. Ya, eso es lo que quería comentarles hoy, cómo pasamos nosotros de leer cómics sentados en una acera, intercambiándola con los vecinitos, a ser coleccionistas, luego a investigar sobre lo que nos contaban, luego a decir, ¿será que lo podemos utilizar para contar lo que hacemos? Y luego finalmente en lo que estamos ahorita para generar procesos de investigación y decirle a la gente, cuéntenos cosas. Y en esas estamos ahorita. Aquí les comparto también un poco de la bibliografía de las cosas que hemos sacado desde el grupo Recasens de Investigación en Comunicación en relación con los cómics y pues lo que hemos visto y encontrado. Muchas gracias, doctor Trujillo, y muchas gracias a ustedes. Me emocioné hablando. No, muy bien. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Ha sido realmente un gusto escucharlo, que haya compartido la narrativa de ese camino que han recorrido y cómo los ha llevado a transformar, yo diría que más que un hobby, realmente transformar un hobby en una nueva forma de hacer, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que finalmente cuando uno habla de hobby, lo que estamos hablando es de algo que nos apasiona. Y si uno hace algo que lo apasiona, pues lo hace con toda, le mete todo el alma, el espíritu a eso. Y yo trato de decirle a mis estudiantes, cuando van a hacer investigación, investiguen sobre algo que les gusta, algo que les mueva el corazón y las entrañas. Si no, es mejor no hacer nada. Si uno logra hacerlo e incorporarlo también, no solamente sobre lo que investiga, sino también hacer parte de esos procesos, yo creo que la ganancia, no solamente para el investigador, sino para quien recibe los productos de esa investigación es mucho mayor. Por supuesto. Vamos a abrir el espacio de preguntas del público. Vamos a ver si alguien se anima a hacer preguntas. ¿No? Yo quiero hacer una anotación, si me permiten. Esto es lo que les conté, lo que hemos venido, el trayecto que hemos tenido nosotros aquí en el externado, pero en los últimos años también hay otras personas en otras universidades que han venido trabajando eso y es importante reconocerles eso. En la Universidad Javeriana, en los Andes, en el Rosario, en la Tadeo, han venido gente también trabajando sobre cómics. Digamos que nosotros hemos tenido la fortuna, digo yo, y la suerte de que el externado nos ha dejado hacer muchísimos y hemos logrado capitalizar esos esfuerzos, y eso es una cosa que realmente digamos, nos ha favorecido a nosotros como grupo de investigación. Pero hay mucha gente haciendo eso en Colombia, hay mucha gente que está haciendo investigación fuerte, dura en Colombia, como por ejemplo el colectivo Altaís Altaís Comics en Medellín, que por cierto acaban de sacar con Joan Rapoport, la antropóloga americana, sacaron un libro que se llama Historieta Doble, que es en cómic, un libro de investigación sobre investigación y acción participativa, pero en cómic. Es un libro maravilloso. La gente del colectivo Leche en Cali, que ha hecho unos trabajos importantísimos con víctimas del conflicto armado, y la gente, por ejemplo, de la Comictiva o Casa Tramas de Popayán. A ellos los tuvimos invitados hace un año exactamente con una exposición de un cómic textil que estuvo en la biblioteca y que fue una cosa maravillosa. Y hay mucha otra gente haciendo trabajos de investigación en cómic, pero lo chévere es que aquí hemos podido capitalizar eso y hemos podido ir armando un directorio que cada vez crece y hay muchos espacios, y creo que eso es importante reconocerlo a la universidad y a las otras personas. Profesor Daniel, mientras usted hace esa narrativa tan, digamos, casi que tan personal, ¿sí? Y que espero que motiva a nuestros acompañantes de auditorio, algo que hay que mencionar, entre muchas cosas que quisiera hablar, es que en la última convocatoria de MinCiencias, ustedes siguen siendo reconocidos como un grupo top. Sí. Cuéntenos un poco de eso. Sí, el grupo Recasens de Investigación está ahorita en la categoría 1, que es la más alta del país. Y es realmente un grupo joven, porque estamos trabajando hace menos de 10 años, y eso es porque hemos sido muy juiciosos y muy rigurosos en los procesos de investigación que hemos realizado. Pero creo que también es por esa misma razón que les comentaba antes. Investigamos sobre cosas que nos gustan, que nos apasionan,
Y pues somos investigadores, lo hacemos con rigor y creo que eso se ve reflejado en ese reconocimiento finalmente que significa tener esa categoría. Y pues no, es importante, es importante. O sea, no solamente es chévere, sino que es importante porque también eso nos da cierto poder de acción y sobre todo, por ejemplo, las maestrías. La maestría en Comunicación Creativa y Medios Emergentes está soportada por el Grupo Recasens de Investigación en Comunicación. Entonces, el hecho de que un programa de maestría esté soportado por un grupo top es bien importante, igual que el Centro de Investigación Política apoya la maestría en Comunicación Política, que también está en categoría 1. Profesor, y en ese proceso de crecimiento, supongo que también han encontrado desafíos, porque no todo el mundo va a escuchar o va a interpretar de justa y adecuada manera los abordajes que ustedes tienen, tal vez de la mirada un poco instrumental, pero también de medio de los cómics, y seguramente habrán recibido aproximaciones no tan gentiles. Y cuéntenos un poco cómo es ese desafío. Yo creo que uno de los mayores retos que tenemos los que investigamos en comunicación es con los mismos investigadores de otras áreas, porque no se conoce y no se tiene una real conciencia y conocimiento de qué es investigar en comunicación. Y se ve muy desde la perspectiva instrumental, medios de comunicación o periodismo. Pero resulta que nosotros hacemos, esto es un trabajo más sociología de la comunicación, vista en un escenario de las producciones de las narrativas gráficas. Entonces es interesante porque cuando entra uno, por ejemplo, en espacios de discusiones académicas con personas que no son del campo de la comunicación, a veces se mira al comunicador con desdén y toca pararse duro. Esto es una lucha. Diría Pierre Bourdieu, es un campo, la academia es un campo y en el campo hay que entrar a luchar y hay que entrar a, como dirían los jóvenes, a ser parado. Entonces ahí toca pararse duro. Y una de las formas es pararse produciendo, haciendo artículos, escribiendo, llevando esos temas a las clases, mostrándoselo a los estudiantes, que alguno se enamore de ello y diga, yo quiero escribir, yo quiero hacer cosas. Ahí hay artículo que fue escrito con un estudiante. Ahí es donde se van ganando cosas interesantes. Ese ha sido el gran reto. Ahora, también uno dice, no, estoy haciendo sobre cómics y mucha gente dice, ¿cuál es el valor que puede tener investigar sobre muñequitos o investigar con muñequitos? He tenido ese comentario, por ejemplo. Y uno dice, hay mucho valor. Por ejemplo, lo que investigar sobre esos muñequitos nos puede generar como herramientas posteriormente para llegarle a gente. Nosotros llegamos a producir esto precisamente como una forma como un resultado, no tanto de los procesos de investigación, sino de la práctica misma de la investigación. Es decir, hacemos esto es para mostrarle, llegarle a más gente. Y decir, los muñequitos sirven para llegarle a más gente. Y de pronto con un lenguaje un poco más amable, sin dejar de ser rigurosos, eso sí. Muy bien, profesor. Tal vez una última pregunta y es, ya nos ha contado de dónde venían, dónde están ahora, para dónde van. Ahorita, particularmente yo estoy trabajando en un proceso de investigación apuntalando más el uso de narrativas gráficas como un proceso de trabajo de campo, como metodología. Pero pues de ese proyecto hablaré ya cuando tenga productos generados. Pero tenemos en este momento un semillero de cómics y ciencia con estudiantes de séptimo semestre, en donde estamos trabajando en las grapas del GRIC. Entonces ahorita ahí están la 1 y 2, pero en junio salen la 3 y 4 y en diciembre salen el 5 y 6. La idea es una publicación seria de divulgación científica que va a salir 2 números semestralmente y bueno, pues estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en un libro que sale ahora, si todo sale bien, para la Feria del Libro, que sale con el profesor Manuel Salge, también del grupo de investigación, que es un libro sobre
sobre una tacita de porcelana china en el barco, en el galeón San José. También es a partir de un proceso de investigación que hizo el profesor Manuel Salge. Esas son las cosas, las cositas que se vienen. Y bueno, para los que quieran saber más, aquí hay cómics. También tenemos este. Este es un cómic que se hizo en el marco de la maestría en comunicación creativa y medios emergentes. Esta fue una tesis de grado. Es el producto de una tesis de grado y se hizo a través del uso de una metodología de edición comunitaria. Una estudiante nuestra hizo todo el diseño de trabajo, investigación, acción participativa con 10 niños, adolescentes, del sur del Cauca, comunidad afro, contando las historias pertinentes a ellos, lo que esperan, sus sueños, y fue escrito con ellos, ilustrado y coloreado con ellos. Y este es el tipo de trabajos a los cuales nosotros esperamos que puedan llegar y que puedan generarse desde la maestría también. ¿Y qué tienes más ahí, profe? Este es un trabajo que me acaban de regalar el señor Raúl Piamonte, que está aquí presente, que pertenece a Socomic. Este fin de semana, FICO. Por cierto, hay otra cosa, vamos a sacar el otro año, debe salir, o a mitad de este año, todavía no sé bien, la historia gráfica al derecho romano. Lo vamos a sacar con la Facultad de Derecho y con la maestría en producción de narrativas históricas. Es un texto que se hizo en cómic en el año 91. Una estudiante de Derecho, tesis dirigida por la doctora Mielsen de Cancino, fue una novela gráfica y ahora la vamos a reeditar. La maestría en narrativas históricas también hizo una reedición del libro La Gran Mancha Roja, que es sobre el Bogotazo, pero la versión conservadora, la versión gobiernista, la encuentran en la librería, es muy, muy, muy interesante. Y bueno, este fin de semana viene FICO, les recomiendo porque ahí van a encontrar cosas muy interesantes sobre lo que está pasando en la escena cómic colombiana. Entonces, chévere que puedan pasar allá, mirar, escuchar, porque además lo interesante de estos escenarios es que son escenarios que están pensados no solamente para vender y comprar cómics, sino que son espacios donde los investigadores, los artistas, los escritores van a hablar, a contar sobre sus trabajos, que es importantísimo. Profesor, antes de cerrar nuestra presentación de hoy y de nuevo agradeciéndole su gentileza, tengo la tentación de hacerle una propuesta. Ok. Tengo miedo. Que no me puedo contener. No, pues bien sabe que la universidad ha emergido recientemente la figura de la Dirección General de Investigación. Y aquí quisiera invitarlo a que nos ayudara a llevar el conocimiento y el amor por el conocimiento y la centralidad que ofrece para abrir muchas oportunidades individuales y colectivas con el conocimiento. Y si usted nos puede acompañar en ese proceso, y qué pena que lo haga en vivo, ¿no? Pero no se sienta comprometido. No, sí. No, yo creo que es importante empezar a pensar todas las formas posibles de desenclaustrar la producción científica y académica y sacarla del anaquel y ponerla en donde debe estar, que son nuestros estudiantes. Creo que eso es lo más importante. Y la gente. Yo creo que dándole, si uno mira los datos duros del mundo, y permítame 2 minutos de datos aburridos, ¿no? En el mundo se producen 2 millones de patentes que expresan un tipo de conocimiento, muy empresarial, muy industrial, ¿no? Se producen alrededor ya estamos rozando el 1.000.000 de artículos científicos anualmente. En términos poblacionales, América Latina representa el 15%, pero nuestra producción en esos 2 formatos, por lo menos, representa menos del 5%. Así es. Si en el mundo, por lo menos, en servicios empresariales, el 22% de los servicios empresariales son de conocimiento, en América Latina no superan el 5%.
O sea, la gente contrata, no sé, un servicio domiciliario, Sí, pero no contrata, un científico. ¿cierto? Entonces, el 5%. En el mundo media el 22%. Entonces, si podemos encontrar maneras de usar estos medios de investigación que han abordado y han desarrollado, y creo que se acerca mucho a la misma lógicas culturales en América, en el sur global, pues bienvenido si cree que podemos construir algo en común para nosotros y para todos nosotros como comunidad y por supuesto llevarlo a otras comunidades. Claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias Muchas a ustedes, gracias. muchas gracias. Y profesor, de nuevo cierre la sesión, por favor. Aquí vamos a tener una invitación que me parece importante tomar este escenario para invitar este fin de semana, si me permite, Claro, por favor. porque tiene mucho que ver con esto. Buenas tardes. Como representante de la Asociación Colombiana del Cómic, estoy entregando este volante donde aparece un QR para que todos aquellos que estén interesados en el cómic y que formen parte de la cadena creativa del cómic participen en la asociación. La asociación es un esfuerzo que llevamos año y medio produciéndolo, ya tiene personería jurídica, es una organización no gubernamental que agrupa a todos los que están interesados en el cómic. Entonces los invitamos a ser parte de la asociación. En esta hoja encuentran la información básica y los esperamos este fin de semana en el Festival Independiente del Cómic Colombiano para que vean una amplia muestra de los creadores, no solamente de Bogotá, sino de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Trujillo. Bueno, ya. Cierra nuestra sesión, profe. Bueno, muchísimas gracias, doctor Trujillo. Muchísimas gracias a los y las estudiantes que están acá. Me sorprende muy gratamente que estén acá. Y nada, ya saben, si están interesados en este tipo de temáticas, herramientas, todo eso, no duden en acercarse y preguntar. O si tienen cosas que dicen, yo sé dibujar o tengo una historia chévere, acérquense que para eso estamos, para eso es la universidad, para crear cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.